cae mal. Si no piensa como yo, tranquilo, no pasa nada. Se conversa con respeto y se baila igual, papá. Con oído y buen humor. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de La Guachafa. Hoy vamos a hablar de el que no tiene plan B. ¿Quién no tiene plan B? Bueno, vamos a hablar de Diosdado Cabello. Diosdado es quizás, podría decirse, la persona del chavismo, del chavomadurismo, que más concentra en este momento energía sobre sí, que concentra la mayor atención, no solamente de los contrarios, de sus adversarios, de los adversarios al sistema, al gobierno, sino de los propios. Diosdado es ministro del Interior, es jefe del partido, jefe del PSUV. Es el que, además, el vocero político a través del programa semanal que tiene, y con ese programa arma la agenda, se marca la agenda política semanal, y además, de alguna manera es legítimamente el coordinador de la violencia legítima del Estado, policial, fuerzas policiales, también de hecho coordinador de las fuerzas militares junto con Padrino, y de facto es el coordinador de la violencia no legal de los grupos armados parapoliciales, lo que llaman los colectivos. Una pelusa el poder que tiene Diosdado. Tiene además enchufados al gobierno, bueno, históricamente, como familia directa, tiene al hermano, el Mocho Cabello. Este es el recaudador del CENIAT, el director del CENIAT hace 20 años de tener Cabello ahí, botándola de jonrón, ¿no? Estrella en el CENIAT. La hermana creo que además está de cónsul. Su señora, la esposa de Diosdado, no recuerdo el nombre, creo que fue diputada, fue ministra de Turismo, y ahora recientemente su hija, Daniela, fue designada en ese mismo ministerio. ¿Cuánto se ha dicho de Diosdado en 25 años de chavismo? Imagínate, si recordamos un poquito la historia de los inicios del gobierno de Chávez, este tipo era de los cuadros. Diosdado creo que es teniente. Solamente llegó a teniente porque era muy joven cuando se dio el golpe de Estado el 4 de febrero del año 92. Y era de los tipos de los cuadros y que técnicos del chavismo. Creo que él es ingeniero de profesión. Muchos ingenuos de la política de la Cuarta República, esa cantidad de dirigencia y de liderazgo ingenuo que había en el país. Por ejemplo, el Miguel Enrique Otero, el que era dueño del Nacional. Bueno, vamos a dejarlo en ingenuo. Lo alababa cuando estaba en Conatel, ¿no? De hecho, me estaba recordando que Miguel Enrique en estos días, él fue el que le compró los primeros fluces a Chávez. Y bueno, y decía la gente que Miguel Enrique Otero decía: vamos a apoyarlo porque lo cebamos y luego nos encargamos de manejar a este Sambo, ¿no? Refiriéndose a Chávez, con toda la carga de racismo imbécil que había en esa expresión. Y que, de alguna manera, si hacemos historia, estaba presente en esa época un poco, ¿no? Otro de ese medio de comunicación, el Alfredo Peña, imagínate tú, llegó a ser número 2 de la Constituyente. Qué vaina tan jodida es la historia, ¿no? Bueno, ese fue el primer cargo de Diosdado. Presidente o director de Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. De allí Diosdado impulsó un proyecto que creo que se llamaba la Ley de Medios, que fue como un pequeño alicate, uno de los primeros alicates al tema de libertad de expresión, etcétera, control de contenidos, ese tipo de cosas, ¿no? No obstante, en el sector privado, como digo, lo alababan, porque era supuestamente un tipo muy técnico, muy inclusivo. Es un tipo con quien se puede hablar y tal. Bueno, esas eran quizás las primeras manifestaciones
del síndrome de Estocolmo que agarró a un sector del país, ¿no? Después Chávez lo pasó para el Ministerio de Infraestructura, ahí empezó a tocar la conga, presupuestos enormes, empezó a manejar plata, muchacho. Bueno, llenó el país de ferrocarriles, ¿no? Un éxito la gestión de Diosdado en el Ministerio de Infraestructura. Después lo premiaron y se lo llevaron para la vicepresidencia. De hecho, en la vicepresidencia, estando Diosdado en la vicepresidencia, se da el 11 de abril. Por eso es que hay unas anécdotas de que se disfrazó de enfermera, tal. No sé si eso es la verdad. El 11 de abril, cuando los militares, el alto mando militar, el propio alto mando militar de Chávez con sus generales amigos le dieron el carajazo y estuvieron a punto de rasparlo, ¿no? Bueno, cuando le presentaron la renuncia, la cual aceptó. También está en la hoja política de Diosdado haberle ganado la gobernación de Miranda a Enrique Capriles. Digo todo esto porque si recordamos, hasta cierto momento, hasta cierta época del chavomadurismo, Diosdado era una ficha política, era un cuadro político electoral del PSUV. Cuando Diosdado se convirtió en lo que es hoy, en lo que empezó a hacer hace unos años, en lo que es hoy, y en lo que representa hoy para la mitad o para mucho más de la mitad de la población, bueno, algo pasó, evidentemente. Muchos vienen diciendo que Diosdado se puso a guisar en una época y Chávez lo descartó como sucesor político, como ficha política. Algunos dicen que eso se le agrió el carácter, que sacó una nueva faceta, salió una nueva faceta de él, y que luego que se murió el gigante eterno, bueno, decidió meterse a manejar, o se reservó para sí el poder de manejar el sector policial de defensa del gobierno y se metió en el partido. Se reservó los asuntos represivos del gobierno. Por cierto que la parte represiva en un gobierno es algo necesario. Existe en todos los gobiernos, hasta en el gobierno del Vaticano. Hay instancias represivas, porque básicamente los gobiernos tienen, entre otras obligaciones, el preservar su funcionamiento, el garantizar que no los desalojen del poder por la fuerza. Entonces la parte represiva es una realidad. Por supuesto que eso se tiene que hacer dentro de cierto límite, bajo cierto baño de legalidad y por supuesto con la legitimidad que da el derecho de defender la estabilidad de un gobierno, de no dejarse tumbar. Lo raro es que ese papel represor lo haya terminado asumiendo Diosdado. Recuerdo en esos debates de la Asamblea Nacional, cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional, que estuvo Henry Ramos de presidente de la Cámara. Y 4 grupos en el PSV cayéndose a cuchillos y forzando la renuncia de Nicolás Maduro. Eso lo saben ustedes. Diosdado, tú estás muerto. A ti te rasparon y te dejaron nada más 4 miembros en la Dirección Nacional. Te pasaron la planadora a ti. Bueno. Esos debates tan divertidos. Cuando le dijo a Diosdado, de inteligencia no te vas a morir. Me voy a referir a pocos de algunos casos. Independiente. Si quieres anótate que contigo no se aprende nada. De inteligencia no te vas a morir. En una entrevista que le hicieron ahí en la asamblea, recuerdo a Henry Ramos diciendo que Diosdado era un tipo ya muy disminuido y que se había quedado para esas cosas pequeñas de la política, esa política o esa parte de la política que tiene que lidiar con la basura, con las cloacas de la realidad, las cloacas de la política, ¿no? Lo cierto es que así fue, terminó siendo así, pero terminó haciéndose simultáneamente con la jefatura del partido.
Y eso sí marca un tema novedoso. El gobierno de Maduro, quizás por la misma necesidad, en la medida en que empezó a perder apoyo popular, y necesitó entonces tener, no buscó, además un régimen que había ya anunciado que no iba a entregar el poder ni por las buenas ni por las malas. Evidentemente un gobierno con ese propósito, con esa declaración de propósito, y que además básicamente empieza a perder el favor popular porque es un mal gobierno, necesita un ente represor mejor formado, etcétera. Y bueno, Diosdado vino a suplantar, vino a tomar esos dos papeles. Yo creo que en la vida política de Diosdado y en esa condición, bajo ese liderazgo, en el favor de la opinión pública, hay cosas que lo marcan mucho. Yo creo, por ejemplo, que la muerte de Oscar Pérez, del comisario de la PTJ, que lo matan ahí, lo masacran cañoneándolo a bazucazos en una casa por ahí en la subida del Junquito, junto creo que a 2 a 3 personas más que andaban con unos fusiles, se habían enconchado ahí. Había incluso una señora, una dama que estaba incluso en estado, una vaina espantosa, como matan a esa gente. En vivo y directo, transmitida toda esa masacre en vivo y directo, porque el tipo llamó, creo que por Instagram o por Facebook, no sé dónde, está todo eso en internet, y pide, clama por su vida, se rinde en vivo, y no obstante eso, el gobierno decide exterminar a estas personas, pero además le dieron después tiros de gracia a todos esos cadáveres que ya estaban destrozados por el tema de los bazucazos. Les terminan dando además tiros de gracia en las cabezas. Y además el gobierno, exprofeso, porque no hay otra explicación, liquea, deja colar esas fotografías de la morgue de los cadáveres de estas personas a la opinión pública, como una manera de generar, tú sabes, temor, escarmiento, pues. Eso sumado a la represión bestial en las calles, la represión estudiantil, muchísimos muchachos muertos, muchísimos estudiantes muertos, muchísimos heridos, muchísimos hechos presos, muchísimos se fueron para el exterior. Eso generó un carajazo de presos políticos, algunos de los cuales todavía siguen dando coñazos ahí en esos calabozos. Una pobre gente que muchas veces no se tiene ni registro, no se sabe ni siquiera dónde están desaparecidos y no se sabe en qué mazmorra los tienen. Muchos de esos, además de la nueva ola, ya hablando más recientemente, de hecho más recientes de las elecciones de verano del año pasado, que las gana Edmundo González, que las gana María Corina Machado a través de Edmundo González. Las arrasa María Corina Machado a través del Mundo González, y la gente que participó en ese proceso de conducción electoral es perseguida bajo el mando de Diosdado Cabello, es allanada sin ningún tipo de órdenes judiciales, se las llevan presas, las torturan por el solo hecho de haber asistido al evento electoral y haberse sumado a esa campaña cívica que fue preservar las actas electorales, escanearlas, mandarlas a un centro y haber de esa manera hecho lo necesario para documentar el fraude monumental que se había hecho, pues. A todo ese horror se le puso una cara. Él mismo puso su cara. Diosdado dijo: yo soy la cara de todo esto. Y además con fanfarria semanal en el Mazo Dando, jodiendo, echando vaina. Toda la semana, burlándose de la gente, burlándose de los opositores, sacando los Twitter, haciendo análisis político, con una sarta de militares y de policías a la bola en primera fila que lo aplauden. Unos pobres tipos que muchos de ellos serán corruptos, otros sencillamente no tienen otra alternativa, están ahí obligados, aterrorizados.
Por eso es que el plan, el título que ponemos en el conversatorio, en la reflexión de hoy es, tiene de todo ese grupo, de toda esa dirigencia, de todo este desastre, ¿quiénes tienen plan A? ¿Quiénes tienen plan B? ¿Quiénes tienen plan C? ¿Tiene Diosdado un plan B? Yo creo que es el que no tiene plan B. Padrino uno piensa que de repente por los nexos hechos en todas esas compras militares, 8 años ministro de la Defensa, todos esos guisos, alguna relación tendrá con, no sé, con el gobierno de Turquía, alguna llegada con el gobierno de Rusia. Maduro no atendió el plan B, evidentemente, ya sabemos dónde está. Diosdado es la otra gran figura y no pareciera tener un plan B. Hay otras figuras ya menores que ya estarán resolviendo sus temas y hay unas que ni siquiera se les buscará para que purguen de repente alguna responsabilidad, pero son personas que de repente no tienen mayor interés. Esa es una tesis. La otra tesis es, no, si tiene plan B, Diosdado es el hombre de la CIA desde el día 1. La CIA siempre te busca a esas contrafiguras que nadie sospecha que pueden estar metidas en un tema de cuerda floja. Algo así denunció en una época el depravado de Mario Silva. Enseguida recogió, cagadísimo. Diosdado lo llamó, se armó un escándalo y recogió y más nunca se volvió a repetir eso, ¿no? Tampoco se tiene a Diosdado por parte de ninguno de los analistas que yo recuerdo haber visto, escuchado, cercano al castrismo, que es la otra muleta principal, o ha sido la otra muleta principal de apoyo en todo el tema venezolano. Pareciera que Diosdado nunca ha tenido un buen ingreso ahí. No así Padrino. Efectivamente, Padrino lo tenía. Hay unas fotos por ahí donde Padrino sale incluso agarrándole las manos a Castro, ¿no? Entonces, pareciera que ha hecho un juego solidario, de alguna manera, con sus policías y sus militares, básicamente bajo un esquema de patria o muerte, ¿no? La semana pasada, el 4 de febrero, se conmemoró otro natalicio, otro año del... Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Del 4 de febrero, otra conmemoración del 4 de febrero, el golpe de Estado de Chávez y de él, golpe de Estado de la democracia. Bueno, vestido de militar y visiblemente muy hinchado. Me imagino que el mal dormir, de medicamentos, falta de ejercicio. Hizo una reflexión sobre la soledad y sobre los riesgos de no estar unidos. Le hizo una reflexión ahí a sus militares, diciendo que si no se mantenían juntos, iban a ir uno a uno y no iba a quedar ni uno solo. Pareciera que fue como una arenga, como una huida hacia adelante. Bueno, hasta aquí la reflexión sobre Diosdado, Diosdado Cabello. Nos veremos en estos días, en el próximo evento, con algún otro tema. Por favor, suscríbete, dale un comentario, positivo, negativo, y muchas gracias por acompañarnos.